presentarle a nuestro expositor de esta noche, que es nuestro compañero Edgardo Pagananes, que es quien es el coordinador del grupo de experimentación espírita de INESIP, el grupo de experimentación psicomediúmnica de INESIP, pues atiende los temas psíquicos y mediúmnicos alrededor de la práctica de la mediunidad. Y es la persona que actúa de monitor en nuestro grupo mediúmnico de INESIP, que se reúne el cuarto domingo de mes. Así que en ese sentido, él es parte de ese equipo mediúmnico. Y también pues tiene a cargo la enseñanza, el ser el coordinador del grupo GREPSI, como le llamamos, por las siglas al grupo de experimentación psicomediúmnica de INESIP. Hoy, esta noche, vamos a estar estudiando un texto que es de el licenciado Pedro Barbosa de la Torre, venezolano, fue miembro de CIMA, una organización espírita muy importante en Venezuela y que dirigía en su tiempo David Grosswater, un miembro muy distinguido también de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, ya desencarnado. Así que Barbosa de la Torre, un escritor y abogado prestigioso en ese país y profesor universitario en el campo del derecho. Así que es para nosotros tener hoy una discusión de algunos de los artículos y de los pensamientos de Pedro Barbosa de la Torre. Esperamos que hayan leído el artículo que se les envió a ustedes conjuntamente con el anuncio que se envió a través de el teléfono y a través del correo electrónico de la temática de hoy, y que ustedes pues recibieron desde ayer por la noche pues este artículo. Serán unas 7 páginas u 8 o 10 páginas, algo así, que trata pues sobre la temática de los espíritus que llegan a las sesiones experimentales en las escuelas y grupos y centros espiritistas, y que el dialogador, él usa el término, Pedro Barbosa usa el término dialogador, y nosotros le llamamos, por lo menos en INESIP, monitor, y en otros países tiene otros nombres que quizás Edgardo les hablará luego de los otros nombres con lo que se conoce, pero ese dialogador es la persona que interroga, dialoga. Yo le llamaría quizás dialogador, porque dialoga, pero también ofrece asistencia a esa entidad y le clarifica ideas, dudas, problemas y le ayuda en su proceso. Pero él va a hablar de todo eso. Espero que hayan leído el artículo y que el análisis que haga el compañero Edgardo Pagananes les pueda iluminar un poco más. Adelante, Edgardo. Buenas noches a todos. Les habla Edgardo Pagananes desde Puerto Rico. El mes pasado yo concluí aquella plática, aquel conversatorio, con una canción de un autor de nombre Luis Demetrio. La canción se titula Si Dios me quita la vida, y decía así: si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya, para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide de tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Es una tragedia, Edgardo, una tragedia amorosa. Exacto. Si luego la cantábamos, no pensábamos en el mensaje, no analizábamos lo que había detrás de esa letra. Y eso mismo nos ocurre a nosotros en las reuniones mediúnicas. Vienen unas energías
inteligentes, individualizadas, y les oímos, pero no les escuchamos. No les escuchamos. Y eso ocurre con mucha frecuencia en las reuniones mediúnicas, por lo menos en las que yo he estado presente. No sé ustedes. Pero aprovecho y hago una parte para darle una bienvenida a todos nuestros hermanos encarnados y desencarnados, muy en especial a los desencarnados, porque ellos siguen aprendiendo y nos siguen compartiendo también sus conocimientos. Pues con esta canción y esta letra y este mensaje y cosas que han ocurrido en reuniones mediúnicas, me dio por conseguir de un estudioso venezolano. Ya Víctor le mencionó, adelantó algo sobre la biografía de don Pedro Barbosa de la Torre. Don Pedro era una persona muy, muy, muy educada, muy académico, profesor universitario, jurista, fue hasta gobernador, fue miembro de juntas de directores, fundador de escuelas de periodismo y era espiritista y estudioso del espiritismo. Estuvo en Puerto Rico, debo añadir, y era conocido en Puerto Rico y lo conocimos aquí en algunos de los viajes que hizo a visitar escuelas y a dar conferencias. Yo tuve ese honor de compartir con Pedro Barbosa de la Torre. Eso es así. Yo no tuve esa suerte. La suerte la he tenido al conocer su obra y leerla. Pues el escrito que Inés les hizo llegar es un capítulo, es el capítulo 5 del libro Repertorio Experimental para la Mediunidad de don Pedro A. Barbosa de la Torre. Y este capítulo toca los procedimientos para dar luz a los espíritus turbados. Nota al cárcel. Estoy con el celular, no veo si alguien levanta la mano, si hay alguna pregunta, de manera que en confianza, Carmen, por favor, me lo hacen saber. Claro, claro que sí, tranquilo, Edgardo, adelante. Vale. Pues bien, don Pedro comienza hablando sobre los espíritus turbados. Para aquellos que no nos recordamos lo que es un espíritu turbado, aquel espíritu turbado es el que todavía no sabe que ha desencarnado. Todavía él cree que está en su cuerpo material y que puede obrar como materia. Nos dice la filosofía espírita que todos pasamos por ese periodo de turbación. Unos más prolongados, otros menos, pero todos, en cierta medida, pasamos por eso. Continúa diciendo don Pedro que un término que usamos, espíritu de luz, o darle luz a un espíritu. La luz, pues, no es otra cosa que comprensión y conocimiento de espíritu. Pero yo lo amplío un poco más. Comprensión y conocimiento del aquí y ahora del espíritu. Si quieres espíritu y no eres un encarnado,
que como espíritu tienes unas obligaciones, unas funciones y unas responsabilidades de espíritu, no de encarnado. Y que como espíritu te tienes que regir por una conducta, unas leyes, por decirle leyes espirituales. Bien. No es meramente una luz, no es una bombilla que se enciende. Nos dice don Pedro que dar luz al espíritu es romper la ilusión que él conserva al creerse en posesión de su cuerpo físico, tal y como mencioné. Porque de lo contrario, el ser no puede tomar posesión de su nueva vida, ni participar de las actividades de los espíritus. Lo que acabo de decir. La mayoría de los espíritus adquieren la luz en el espacio, ayudados por sus protectores y por otros espíritus que se dedican a hacer tal caridad. Añade que si fuera indispensable llevar a todos los espíritus turbados a los centros espíritas para despertarlos, la cantidad de estos centros sería inmensa. Pero hay espíritus que tienen dificultad para vencer esa turbación y necesitan la confrontación entre el mundo material y el mundo espiritual. Otros textos dicen que ese es el choque anímico de cuando el espíritu comunicante quiere controlar el cuerpo del medium. Hay un choque de energía. Y es, nos dice don Pedro, él vive las dos realidades y tiene más probabilidades de comprender las diferencias que las separan. Esto es muy interesante e importante, porque no todos los espíritus que vienen a comunicarse son esclarecidos. Vienen, hablan, oyeron algo, aprendieron algo, si es que lo aprendieron, pasan por el choque anímico y se van, se fueron. Pero no se esclarecieron. Sin embargo, ese choque, ese conflicto energético, esa colisión, se la llevan con ellos. Y esa inquietud, ¿qué me sucedió? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Adiós, porque yo estuve en un cuerpo que no era el mío. ¿Por qué me dijeron aquello? Se lleva a eso. De manera que hay una semilla de evolución y esclarecimiento que se lleva, aunque no sea totalmente esclarecido. Bien. Es importante que esto es entender que cuando estos espíritus comunicantes vienen o son traídos, es porque algo tienen que decir o los mentores entienden que algo ellos tienen que escuchar. Y depende de nosotros lo que le vamos a decir. Sumado al choque anímico. Don Pedro también nos dice que el trabajo de dar luz es de carácter esencialmente psicológico. Y la mayoría de los dialogadores, monitores, adoctrinadores, entrevistadores, póngale el nombre que usted quiera, no somos psicólogos.
No somos psicólogos. Por más amor que tengamos, no somos psicólogos. Sin embargo, este es un trabajo que es esencialmente psicológico. Porque esta pensamiento de individualizada, inteligente, ese espíritu, es tratar de entender por lo que está pasando y cómo sacarlo de esa crisis que tiene. Y nosotros no somos, la mayoría no somos psicólogos. De ahí que entonces don Pedro nos dice que hay una variedad de gamas de estados de conciencia de estos espíritus turbados. Variada gama de estados de conciencia de espíritus turbados. Estados de conciencia. Es un término que Víctor usa con bastante frecuencia. Y esa variedad, nos dice don Pedro, por su estado, los espíritus turbados se clasifican en 5 grupos. Y aquí nos menciona espíritus sufrientes, espíritus tranquilos, espíritus lúcidos, espíritus aletargados y espíritus en tinieblas. Bien. Hasta ahora. Con permiso. Sí, adelante. Hay un comentario y una pregunta. Vamos a ver si. El comentario es de Víctor y la pregunta es de Carmen Ivette. Correcto, vale. Vamos con Víctor y luego con Carmen Ivette. Sí, ¿me oyen? Sí, te escucho. Bueno, yo pienso que debe de ampliarse un poco más el concepto de choque anímico, porque eso tiene mucha importancia en la cuestión de la práctica de la mediunidad y la cuestión relativa a educación del espíritu, identificar o diagnosticar. Yo usaría el término de diagnóstico y estaría de acuerdo en la cuestión que plantea Barbosa de la Torre, de que es una cuestión psicológica. La turbación es una cuestión psicológica. Es como si usted fuera a un psicólogo o un psiquiatra y le dijera, usted tiene una obsesión. De hecho, la obsesión es una de las cuestiones, de los problemas que traen las entidades espirituales. Y la obsesión es una clasificación diagnóstica de un contenido, de una problemática psicológica en las personas. Y nosotros también nos obsesamos. O sea, nosotros somos espíritus encarnados y tenemos ideas obsesivas y nos obsesamos. Y el espíritu tiene también. Así que la cuestión esta de psicológica es bien importante y yo pienso que antes de empezar las distintas categorías de lúcidos, espíritus religiosos, espíritus ateos, espíritus científicos o los distintos tipos de categorías que clarifica y presenta Barbosa, debemos quedarnos un poquito más porque es esencial para el público que está aquí con nosotros esta noche, que entiende ese concepto del choque anímico y ese proceso que se va a dar de diagnóstico de la problemática que trae el espíritu, que va a ser dependiendo de la naturaleza de ese espíritu, de su condición. Y que eso debemos asegurarlo porque yo no sé cuántas personas pudieron leer el artículo, a pesar de que se les envió desde ayer. No sé cuántas personas también tienen un conocimiento de esas categorías que plantea Barbosa de la Torre y cuánto se hace necesario que clarifiquemos antes a través de la idea del choque anímico y cómo ese proceso que se da para iniciarlo y que muchas escuelas espíritas no tienen personal preparado para manejar muchas de estas cuestiones que, como bien dice nuestro amigo Barbosa de la Torre y como señala Edgardo, pues no tienen una formación en terapia psicológica. Y eso yo creo que es necesario clarificarlo. INESI tiene un programa de terapia psicoespiritual y eso, a las personas que van al grupo de los miércoles, pues se exponen a eso. Pero eso no lo tiene todo el mundo, todo grupo
espírita para poder trabajar y tiene 3 psicólogos allí en sala los miércoles. 3 psicólogos tiene en sala normalmente. Así que eso es importante y ese peritaje no se tiene normalmente en una escuela espírita en la generalidad de los casos, ni en escuelas catecistas ni en escuelas de la MQ. Y eso trae entonces un problema. Adelante, Edgardo, sigue. Creo que Carmen Ibe tenía algo. Sí, Edgardo, usted empezó hablando sobre cómo llevar estos espíritus a la luz, ¿no? Sí. Y a través de quizás en una sesión mediúnica o algo así. Pero no solamente pienso yo, ¿verdad? Que con un solo trabajo para ayudarle a un espíritu que creamos que está en tinieblas o que no está en luz, sale de ese trabajo directo a la luz. Yo pienso que salen y vuelven, que van y vienen. Eso es lo que yo pienso que usted tiene que decirme respecto a eso. Totalmente de acuerdo. ¿Me escuchan bien? ¿O hay eco? Se oye con eco. Si es que tengo ahora la computadora subió. Pues ponga en silencio uno de ellos dos. Tengo que vamos a callar a alguien aquí. Exacto. Ahora, ¿me escuchan? Todavía. Todavía sigues con Nico. ¿Todas las personas pudieron leer el artículo o hay personas que no pudieron leerlo? Le estoy preguntando eso por si acaso lo que Gardo logra estabilizar su sistema. Sí, es bueno que entonces hagan aquellas preguntas que sea necesario clarificarlas, porque entiendo que no todo el mundo quizás pudo leerlo o no entendía el lenguaje que se estaba tratando. Adelante, Edgardo. Vamos a ver si. Abra el micrófono, Edgardo. El que va a usar. ¿Me escuchan? Perfecto. Ahora me escuchan. ¿No hay eco ahora? No, no hay eco. Ok. Sí, tuve que apagar el celular. Bueno, lo que tú mencionaste, Ivette, estoy totalmente de acuerdo contigo. Recordemos y usemos la lógica y el razonamiento. Una entidad, un espíritu, una energía inteligente individualizada que lleva el tiempo que estuvo encarnado, o parte del tiempo, no, quizás no todo, el tiempo que lleva desencarnado, con un pensamiento único, una monoidea de hacer daño, por decir uno de los ejemplos, de hacer daño, cobrar una venganza. Llevas 5, 6, 7, 8, 10, 20, 100, 200, 300 años con ese mismo pensamiento. ¿En qué cabeza cabe que en 20 minutos en una reunión mediúnica lo vamos a esclarecer? Eso es imposible. Por mejor verbo, por más libros que yo me haya leído, por más amor que yo tenga, en 20 minutos difícilmente yo pueda contrarrestar todo eso. Y zanjar todo eso y ese dolor. Es imposible. Tratamos de hacerlo, porque tratamos. Es imposible. Y más aún cuando en muchas ocasiones la persona que está siendo afectada no ayuda.
porque lo sigue reclamando o se sigue comportando afín con la conducta que aquel también está reprochándole. Afinidad. Eso creo que aclara lo de Ivette. Voy con Víctor. Entendamos, el medio es un ente energético. Todos somos energía. Energía inteligente, individualizada. El espíritu también es energía inteligente, individualizada, que tiene un propósito. El medium que se presta o se somete o se deja ir, por usar un término, en el proceso de incorporación o de comunicación, está prestando su cuerpo físico desde el cerebro, cuerdas vocales, pulmones, diafragma, para poder hablar. Está poniendo todo lo suyo para que poder hablar. Entonces, esta energía inteligente individualizada, que es un espíritu comunicante, tiene que hacer contacto. No estoy hablando de que entre, no estoy hablando de que penetra, no estoy hablando de que se mete dentro, como dicen algunos. Tiene que tocar, activar esos centros de comunicación del medium. Y entonces entablar ese lazo, ese contacto. Si el espíritu comunicante viene por su cuenta, viene él solito, eso es un avance. Porque él entiende lo que está haciendo. Ejemplo, yo estuve en una reunión en donde un medium incorpora esta energía individualizada de alegadamente una señora mayor, que cuando la entrevistan o cuando hablan con ella, dice que está andando con una persona, un adulto joven, y que le cuida, que lo protege, que desde pequeño lo está cuidando y lo está asistiendo, y que cuando él sufre, él también sufre, que cuando él está alegre, él también está alegre, y que de noche le da consejos, y que se ha dado cuenta que a veces no le hace caso de los consejos que le da, pero que siempre anda con él. Y cuando le preguntamos a la persona, ¿es familiar? ¿Eso te es conocido? Sí, esa era mi abuela. Esa era mi abuelita. Perfecto. Pues ahí el choque anímico es dulce, es placentero, porque la persona está consciente de que ella es un espíritu. Está muy consciente de su función como espíritu. Pero cuando viene un espíritu comunicante y dice más o menos esto que yo hago aquí, ¿por qué me traen aquí? Yo no quiero estar aquí. Yo no tengo por qué estar aquí. ¿Qué yo hago aquí? Ese no vino por su cuenta. A ese lo trajeron y lo trajeron a las malas. Lo traen a las malas. Dice un autor brasileño que
Lo que ocurre en esos casos es que los mentores y los maestros hacen uso de una capacidad que tienen, nosotros acá le diríamos hipnosis, que ellos hipnotizan, porque no hay otra palabra, otro término para ello. Él utilizó el término hipnotizan a ese espíritu para atraerlo. Y precisamente con ese choque energético, ese choque anímico, es que sale de la hipnosis y despierta. Y por eso es que pregunta, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Yo no quiero estar aquí. ¿Qué yo hago en esto? Porque despertó de ese. Y es el choque hipnótico, el choque anímico que acaba de sufrir. Cuando nosotros desencarnemos y vengamos en una reunión o donde sea, a querer comunicarnos, sabremos realmente en detalle lo que es ese choque anímico. Pero hasta tanto estamos especulando. Hasta tanto estamos especulando. Pero hay un choque energético que depende en gran medida de cómo y hasta dónde el medium se deja ir en esa entrega. Porque es el medium el que entonces determina hasta dónde le doy mis centros energéticos para que me los controles. O, por el contrario, no, esto no es mío, adiós, lo que te pagaste, fuera. Y ahí no hay choque anímico. Bien. Creo haber contestado. Edgardo, Sí. Víctor quiere añadir algo sobre eso. Por favor, sí. La idea esta del choque anímico es bien importante, y esto que está hablando el compañero Edgardo, a la luz de lo que trae la lectura de Barbosa de la Torre. Y unas veces un espíritu que está a veces muy pegado de una persona, los espíritus guías y protectores, ya sean de él, ayudados por los espíritus guías, y a veces hasta los mismos entes que están en la escuela espírita trabajando, hacen y lo ponen, lo incorporan brevemente en un medium o en una persona que facilite para sacarlos, para despegarlo de la otra entidad que estaban afectando, generalmente una persona a veces encarnada o algo así, lo sacan de la persona, lo comunican brevemente, lo incorporan brevemente en una mediunidad y ahí mismo lo sacan y se lo llevan para poderlo esclarecer y ayudarlo en ese proceso, porque dijimos y ya estamos claros de que en los minutos que se atiende a una persona, una entidad espiritual, pues no es suficiente. Así que el medium puede sufrir, el medium puede servir también, de hecho, que donde no haya una comunicación desde el punto de vista estricto del término, donde hablen y compartan, sino que lo usan como diríamos de ese elemento del choque para llevarlos y sacarlos de la periferia de una persona en la cual están. Eso es lo que quería añadir para que entiendo yo que amplía el concepto del choque anímico y la importancia que tiene el choque anímico en una sesión mediúmnica. Y eso tienen que entenderlo las personas que están trabajando en esos casos. Y el medium recibe ese cantazo y lo puede hasta conmover completamente en lo que lo sacan, porque hay un cambio de fuerzas y de energía, como bien está estableciendo el compañero Edgardo en este aspecto. Y es una función que hacen también los grupos mediúmnicos y los mediums en alguna labor particular, donde el espíritu no se comunica, no dice nada, simplemente se libera de donde está generalmente a veces afectando a una persona y donde está muy ligado, muy casi entretejido con la parte espiritual de otra persona.
es bien importante, creo, esta conversación que hemos tenido y que entiendo que si alguna persona tiene también dudas, pues que traiga un poco más de esa información para completar la discusión. Creo que Ibis tiene un comentario. Por favor. Lo digo yo. Sí, por favor, adelante. Que en la película de Divaldo se ve que el ser obsesado no lo deja por mucho tiempo. Cuando te refieres a lo deja, te refieres a que no se está manifestando durante mucho tiempo. Se manifiesta de forma negativa, pero entonces llega el momento en que hay como una comprensión por una situación que sucede, que este ser se da cuenta que puede seguir adelante su camino y se deja entrever que puede ser que la próxima comunicación ya no sea de este nivel, sino que sea un nivel más tranquilo y positivo. Excelente. Excelente. Pues entonces ahí hay lo que decíamos antes, que subió un peldaño en la escala evolutiva. Sí. Por su propia comprensión de la manifestación de Divaldo, cómo Divaldo reaccionó ante todas las experiencias que los unen. Y en el proceso evolutivo no hay brincos. Es un paso a la vez. Es poco a poco, poquito a poquito. No hay brincos. De yo estar, por decirlo así, atrasado hoy y mañana soy un sabio. Como hicieron con el Maestro Jesús, que entró maestro y salió divinidad allá en Constantinopla. Pero eso en términos de que el Maestro Jesús también tuvo su camino espiritual de ascensión. Lo podemos dialogar en otra ocasión. Sí, sí, está muy interesante el tema porque se ve a través de los actos de él que sí, que eso es una forma de ver que él fue evolucionando. Iris del Pozo tiene un comentario. Carmen y Ivette, ustedes me dicen. Ella notó una frase que dice sin prisa, pero sin pausa. Ok, perfecto. Sí, Carmen Ivette tiene una pregunta, Edgardo. Adelante. Yo no sé si me voy a salir del tema, pero me vino esta inquietud. Y es que en ese proceso donde hay una persona en condiciones críticas de salud, pero se mantiene aferrado a la materia, que no puede estar sustentando sus fuerzas con las personas que lo cuidan o la cuidan para mantener ese lazo con la materia, ¿no? ¿Cómo se puede sacar y llevarlo a ese choque anímico para que entienda que ya es el momento quizás de romper ese nexo, ese lazo con la materia y seguir adelante? Interesante, interesante. Me parece que tu pregunta toca un punto, lo que entiendo de la pregunta. Una persona está grave, está a punto de desencarnar, pero por alguna razón sigue atado por los lazos con los familiares. En eso.
Yo viví una experiencia de esa. En Villa Palmera, en Santurce, en la calle Tapia, vivía una tía mía que era una medium de las que había estudiado en la Casa de las Almas. La Casa de las Almas es una escuela de espírita muy antigua en Puerto Rico. Muy antigua. Y esta tía mía era de las mediums que ni se inmutaba cuando incorporaba. Aquí está el espíritu de el indio. Y hablaba. Ahora aquí está el hindú. Y hablaba. Aquí está ahora la monja. Y hablaba. Ella sabía de mediunismo, sabía algo de espiritismo. Sabía más de mediunismo que de espiritismo. Pero bien, eso yo lo puedo decir ahora. En aquel entonces, para mí, ella era una generala. Cuando una hermana de ella está gasping es cuando la persona ya está a punto de expirar. Ella estaba al lado de la cama, sujetándole la mano todo el tiempo. Todo, y digo todo el tiempo. En el momento en que la convencen, fulana, no quiero decir nombre, porque no quiero llamar a nadie. Fulana, necesitas ir a descansar, ve, date un baño, cámbiate de ropa, recuéstate, come algo. Nosotros nos quedamos aquí con la paciente. No, porque ella es mi hermanita y yo tengo que estar aquí con ella. Yo tengo que estar aquí con ella. Sujetándole la mano, seguía todo el tiempo. En el momento que se le suelta la mano y se va a asearse y a comer algo y a descansar, la hermana ahí desencarnó. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Lo estaba aguantando, la estaba anclando todavía. La sostenía con su propia energía. Su propia energía. Palabras con luz, exactamente. Eso sucede. Y muchos en ocasiones lo hacemos inconscientemente. Por amor, por apego, pero también es por egoísmo. Porque no estamos dándole la oportunidad a ese ser que se libere de esa materia que ya no le sirve. Y que él necesita, ese ser, ese espíritu necesita liberarse, ser libre, ir a donde tenga que ir, moverse, expandirse, crecer, recobrar la memoria y la conciencia adormilada que tiene de vidas pasadas. Evaluar y pasar revista de todo lo que hizo en esta encarnación, de lo bueno y lo no tan bueno. Lo estamos privando de eso. Estamos siendo egoístas y le estamos haciendo daño al no dejarlo ir. No es que uno quiera que los parientes se mueran. No es que uno quiera que se vayan. Pero si se tienen que ir, se tienen que ir. Yo también me tengo que ir. Porque no vinimos para hacer piedra. Y cuando me toque ir, pues me voy. ¿Verdad que muchos de nosotros por amor, hay amores que matan? Triste, alguien que conoce de mediunismo y que conoce algo de espiritismo, comportándose y actuando de esa manera. Eso ocurre. ¿Alguna otra pregunta? No, hasta ahora no. Bien.
Como bien mencionó Víctor, espero que algunos hayan leído la literatura para no tener que recitarla. Y más aún, que les sirva como referencia para el futuro. Que sirva de referencia. Esto no es una camisa de fuerza. Yo busqué en el libro de los espíritus y no encontré nada sobre este particular. Busqué en el libro de los mediums y es muy poco lo que nos dicen el libro de los mediums. El libro de los mediums, capítulo 10, naturaleza de las comunicaciones. Comunicaciones groseras, frívolas, formales o instructivas. En el libro de los mediums. Estamos hablando del ítem 134, 135, 136 y 137. Ahí nos describen ese tipo de comunicación, pero no nos dicen qué voy a hacer con la información que obtengo. No me lo dicen. Pues seguí buscando. Y ahí entonces me acordé de que don Pedro Barbosa de la Torres aquí sí me lo dice. Y comienza hablando sobre los espíritus sufrientes. En cada uno de ellos él describe al espíritu y luego da un tratamiento desde su punto de vista. Es don Pedro. Si está bien o está mal, no, yo no lo sé. Si aplica o no aplica, yo no lo sé. Pero acá lo presentamos y nos puede servir de una guía. Una guía. Espíritus sufrientes. Conserva el reflejo de los dolores físicos de su enfermedad o la visión de sus últimos momentos en una muerte trágica. Algunas veces son sufrimientos morales por el recuerdo de problemas dolorosos de su última existencia. Hay casos de delirio, de persecución, por delitos cometidos o por el remordimiento o el temor al castigo. Tratamiento nos dice, yo no lo voy a leer todos. Tratar de quitar o disminuir el sufrimiento. Cuando la desencarnación ha sido reciente, un capullo fluídico envuelve al espíritu. Puede romperse con pases dados para quitar fluidos, pero esos pases deben acompañarse con frases tranquilizadoras, de tono suave, pero firme, o enérgico, según sea necesario, pero siempre con bondad. Ahí yo tengo mi primera espina con don Pedro Barbosa de la Torre. Puede romperse con pases dados. Hermano de mi espíritu. En una reunión mediúnica. El medium incorpora el monitor, adoctrinador, dialogador, entrevistador, todos esos dos que usted quiera mencionar. Va a ir a darle pases magnéticos. Se para uno de frente al medium que está incorporado. Cuando tú empiezas a dar el pase, tú crees que ese espíritu que está viendo que tú vas a darle pases energéticos, se va a quedar ahí esperando que tú hagas lo que tengas que hacer. Será tan bobo, tan ignorante, tan inocente, que se va a quedar ahí esperando a que tú le cambies su energía.
o se va a alejar. Y tú terminas dándole pases ¿a quién? Al medium y no al espíritu. Eso es un riesgo que se corre uno al querer darle pases a un comunicante que está incorporado. Tú no sabes realmente quién está recibiendo la energía. Mucho cuidado con eso. Ricardo, Adelante. usted está diciendo que mientras hay un medio, un espíritu incorporado en un medio, ningún otro medium debe de darle pases magnéticos en ese momento. Hay quienes creemos eso. Okay. Hay otra gente que le da lo mismo. A mí me parece razonable. Víctor dice que quiere un turno. Adelante. Yo creo que tú has traído un punto tan importante, Edgardo, tan importante que merece que si algo es útil en la lectura de Don Pedro. De don Pedro, además de lo que hemos discutido con relación al choque anímico, este es otro de los temas importantes. Este es otro de los asuntos importantes, que él no lo trata per se, pero que por el conocimiento que ya tenemos cuando vemos eso y el conocimiento que tenemos cómo interactúan los espíritus con los mediums en comunicación, el espíritu no tiene ni que estar, porque eso partía de la idea de que el espíritu ha posesionado, la idea de posesión, de que el espíritu se posesiona, pero ni aún posesionado, porque está interactuando con las energías del medium, y tú das pases, pero está incorporando y está definitivamente actuando sobre el medium, y no sabe cuánto de eso coge el espíritu. Yo pienso que Barbosa, al decir que la sesión de ayuda es una sesión psicológica, debemos proceder con la idea que tenemos en las escuelas espíritas y con la cuestión que ya hemos sabido, que esos espíritus los traen otras entidades que son sus guías, sus protectores. Y yo pienso que lo mejor es aleccionar al espíritu para que siga la orientación de esos guías y protectores que lo traen y que lo acompañan. Y entonces que sean ellos los que determinen a la luz de las necesidades, porque como tú dijiste, lo que va a estar a veces incorporando o participando en una sesión mediúnica son 5, 10, 15 minutos. Y que ellos puedan entonces decirle, mira, sigue a esos hermanos que te ayuden, que ellos tienen y conocen tu plan de vida, conocen tus necesidades, y que sean ellos los que vienen. Y uno darle un consejo, como haría un psicólogo, porque después de todo es lo más que tú puedes hacer, porque tú no puedes, tendrías que, mire, soy yo que a veces quiero un paciente y a un cualquier persona que haya ido a un psicólogo sabe que a veces son 5, 6, 7 sesiones de a 1 hora, asumiendo que son sesiones de 1 hora, en el caso material, y sabemos que una entidad espiritual no es diferente de un espíritu encarnado, lo único que no tiene materia. Así que lo mejor es dejarlo y entregarlo a esos guías, a esos maestros, a los maestros de ese grupo mediúmnico, de esa escuela espírita, para que ellos lo aleccionen y que lo entreguen y que le permitan a veces venir, si hay algún familiar en el grupo, pues que lo oiga y que pueda despedirse y decirle que va a seguir desarrollándose. Pero el querer cambiarlo en 5 o 10 minutos dándole pases o diciéndole 2 o 3 cosas es realmente absurdo. Es un desconocimiento que tenemos. Y yo pienso que el problema está en el desconocimiento que tenemos, como bien tú dices, de el proceso de desarrollo de una persona y de transformación en ese proceso de lo que le llamamos dar luz, o dar, que es realmente dar conocimiento y poder. Pero yo no puedo resolver un problema de una persona. A veces nosotros atendemos, mira, yo he atendido personas, en Inés, y los hemos atendido, que su compañera se ha suicidado o que un hijo se ha suicidado. Y a quien podemos nosotros darle la ayuda más es al que se quedó acá, el padre, la madre, la esposa, el hijo. A esos son los más que podemos ayudar. Y claro, y entregar al mundo espiritual, a ese espíritu, para que pueda ser el mundo espiritual y que ellos lo reconozcan como espíritu, de que necesitan entenderse y darle una paz y una tranquilidad a la persona que está aquí presente en la reunión mediúnica, si es que está. Porque muchas veces vienen con los mismos familiares. Y yo pienso que la escuela espírita, el grupo espírita, debe darle más atención a las personas que vienen que al mismo espíritu en ese sentido.
claro. Y vuelvo a repetirme, me estoy repitiendo para enfatizar el hecho que eso es una labor que en el mundo espiritual hay doctores, hay médicos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay todo tipo de entidad que trabaja. Y eso lo digo yo porque yo lo he recibido aún siendo encarnado, que me han dado ayuda en distintos casos. Me la han dado a mí. Si me la han dado a mí, que soy encarnado, no se la van a dar y va a estar disponible esa ayuda para los espíritus desencarnados. Yo creo que nosotros a veces no hemos ni estudiado este proceso terapéutico espiritual y estamos entonces anclados con ideas antiguas de cómo se hacía y cómo se trataba de estudiar. No estoy dudando de la buena intención de las labores que se hacen en los grupos mediúmnicos. No estoy dudando y de que no, y no estoy diciendo que no se haga algo, pero debemos ser más estudiosos, como estamos haciendo aquí, y los puntos que tú has traído y que nos ha traído Barbosa de la Torre, y ampliar con el conocimiento que hemos desarrollado sobre el proceso terapéutico, el proceso de ayuda a las personas. Los espíritus son igual que nosotros somos espíritus, lo único que tenemos cuerpo, y ellos no tienen un cuerpo físico material, tienen un cuerpo físico, pero espiritual, donde hay emociones, donde hay angustias, donde hay dolores, donde hay memorias y angustias de todo eso. Y eso necesita terapia. En 15 minutos o en 10 minutos no se puede dar nada. Lo que se le puede dar es una paz y una instrucción para que sigan adelante en un proceso posteriormente. Totalmente de acuerdo, Víctor. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, Ivy Rodríguez tiene una pregunta. Adelante, por favor. ¿Podría ser que parte de la energía se adhiera en la energía de la persona que dé el pase? Pregunta Ivy. Ivy. Sí. Ok, amplíame esto, por favor. Bueno, que una persona quiera darle un pase a un ser que venga a un medium, y que entonces cuando esté dando el pase, parte de la energía de esa persona, porque pues uno no sabe qué energía tenga esa persona, ni cuán amplia sea. Que el pasista recoja. Ajá. Que recoja algo. Sí. Interesante, muy interesante. De poder ocurrir, sí puede ocurrir. Pero recordemos que el pasista, antes de levantarse a hacer algo, él tiene que consultar con sus asistencias. Y si mis asistencias no me dan permiso para levantarme y hacer algo, no debo meterme de presentado. Perdonen que sea tan directo. Yo conozco personas que es un excelente pasista y la persona misma dice, bueno, yo quisiera, pero no me han dado permiso, mi hija. Las energías que me acompañan no me están dando la autorización para yo hacerlo. Quizás otro sí tenga autorización. Tan tranquilo que lo dice. Y es un excelente pasista. Porque uno, por la buena intención y por el amor y por querer dar un poco de ayuda, también quizás puede estar queriendo alimentar egos y querer ser protagonista de la película que se está llevando a cabo. Sí. Lo que a lo mejor lo que estoy es alimentando ego. Eso podría ser cuando uno, bueno, hasta donde, ¿verdad? Yo he podido aprender, o sea, uno puede pedir asistencia siempre al espíritu o a los espíritus que ayudan a uno para uno tomar decisiones en la vida encarnada y en todo momento. Y entonces, eso es una fase más en la que uno tiene que pedir asistencia, o sea, tiene que pedir la aprobación de Dios, que lo ponga en el corazón de uno, un tipo de intuición o de aceptación de
de la ayuda que Dios le pone a uno para uno poder discernir cuando algo es positivo o no. De manera que si usted no recibe esa intuición, no se meta, no se arriesgue. Llámele usted Dios, llámele usted un maestro, llámele mentores, llámele ángeles, llámele como usted quiera. Esa energía que le asiste y le ayuda, si no está presente, no se arriesgue. No se arriesgue. Adelante, comentarios o preguntas. Sí, Mayra Torres comenta, referente a lo que decían Edgardo y Víctor, es como en la vida de los encarnados, que se identifican cosas, pero su mejoramiento depende de un proceso de distintos componentes de acción física y espiritual. No se resuelven las cosas de un solo tiro. Muy bien, gracias. Atinado comentario, muy atinado. Sí. Entonces Chayo dice, eso me ha pasado a mí, que una vez me quisieron ayudar, entre comillas, pero me hizo un shock. Sí, ocurre con frecuencia. Para que a mí no me ocurra, yo me he sentado en el centro en un par de ocasiones y me han dicho, mira, te vamos a dar pase. Y yo le digo, no me des ninguno pase, yo no necesito pase. Gracias. Quiero dar un casito leve, sin mencionar nombres de personas. Un medium que fue a quitar una entidad espiritual, una energía a otra persona y ayudarlo. Y se llevó la energía y estuvo casi una semana enferma en su casa. Y eso es un caso que yo conocí, porque hubo que buscarle ayuda para y llevársela a su casa para quitarle la energía que se llevó para su casa. Eso es cuando mediums a veces se ponen a actuar incorrectamente y sin conocer el caso que están trabajando y que actúan de forma incorrecta, inapropiada, y se llevan la energía para su casa porque no estaban acompañadas de quien sí podía cortar la energía y ayudar a uno a cortar la energía para que esa energía se fuera libremente al espacio y no me la llevara yo para mi casa. Cuando un medium se lleva para su casa una entidad espiritual, eso quiere decir que quiso intervenir en asuntos que no le competían y que creía por la cuestión a veces de ego, pero también por la cuestión de ignorancia, porque muchas veces el ego está acompañado de la ignorancia de las leyes espirituales, del conocimiento de las leyes espirituales que actúan. Y entonces quieren intervenir porque creen que porque tienen una facultad que ya tienen la autoridad para hacer y deshacer, cuando eso no es así. El mundo espiritual y las causas tienen una razón de ser y tienen un desarrollo que tiene que darse paulatinamente. Esto no quiere decir que una persona a veces haga intromisiones importantes, como a veces la persona que va en una pelea de dos en el barrio, o una persona que va a ayudar a uno y viene y le meten un tiro. Estoy dando una similitud. Que a veces hay una pelea de vecinos y va otro vecino y viene y se mete con la idea de ayudar, pero no tiene las fuerzas adecuadas. Y entonces le dan una patada o le dan un puño o un empujoncito y se cae allá y se rompe una cadera. Este es un caso que yo conozco y que conocí. Y según una persona interviene a veces en una pelea de amigos o de vecinos, a veces pasa con los mediums que creen, que entienden que tienen el poder o que tienen la capacidad para ir a quitar un espíritu de alguien o una intromisión y se llevan la carga y se enferman. Y a veces salen realmente, hay un dicho que dice, fue por lana y salió trasquilado. Y le aplica ahí el pensamiento de que salió por lana y salió trasquilado. Fue por lana y salió trasquilado. Por la falta de conocimiento. Porque estos temas que estamos hablando aquí, discutiendo hoy día, no se analizan en las escuelas espíritas. No son parte del estudio. Y al no ser parte del estudio, no se conciencia
sobre la necesidad de educarse, que no basta tener una facultad mediúnica, no basta tener una capacidad para poder trabajar adecuadamente un caso. Los casos necesitan estudio y eso no se puede hacer en 5 minutos. Y eso es en las escuelas que trabajan con un caso al día. Imagínate en esas escuelas que cogen uno cada 5 minutos y cada 10 o cada media hora y cogen uno. Podrán hacer un estudio en profundidad de las situaciones que se presentan y podrán estar en luz las personas que trabajan. Y ahora estoy usando el término que se usa, vamos a darle luz a este y vamos a ayudar a este. Podrán estar en luz si no se puede ni estudiar, porque tú no puedes entender un caso muchas veces. Lo digo por el trabajo que implica el conocer una problemática que trae una persona. Eso no es sencillo. Eso es así, Víctor. Continúa don Pedro. Galdo, Decime. quería hacer un comentario Adelante. de mi parte. Me parece importante la contribución que hace Barbosa de la Torre en términos de tratar el rol del dialogador, como él le llama, o monitor. Esto yo nunca lo había visto, y no sé si tú, nunca lo había visto en un escrito, así por escrito, explicado. Y entonces me parece interesante cómo él presenta la situación del tipo de espíritu y después dice el tratamiento. Que uno pueda estar o no de acuerdo con el tratamiento, pues es otra cosa, pero que él lo vea como el tratamiento, ¿verdad? Si podemos decir entre comillas, que yo creo que también tiene que ver con ese intercambio y ese diálogo que se va a establecer con el espíritu. Y muchas veces, pues, en algunos trabajos mediúmnicos, no trabajamos con el espíritu, no le hablamos, sino que hablamos a los medios o le hablamos en el grupo, o sea, a cualquiera se le va la liebre. Y entonces a veces se nos olvida hablarle al espíritu y darle una instrucción. Y pues eso es importante que él lo está presentando. Yo encuentro que esa es una aportación bien importante de este artículo. ¿Cómo se le habla? Entonces, ¿cómo se le habla a un espíritu que es ateo? ¿Cómo se le habla? ¿Verdad? A mí me pareció fabuloso. Sí. ¿Cómo se le habla a un espíritu religioso? Sí. Sin llevarle la contraria. Al espíritu ateo sin llevarle la contraria. O sea, a mí me pareció genial. Genial. El approach, el acercamiento. Así que yo creo que esto es importante porque la función del monitor, como nosotros sabemos y como nosotros le llamamos monitor, me gusta también la forma de llamarle dialogador, porque es como una visión de que establece un diálogo con el espíritu comunicante. Pues esa función de esa persona no se ha estudiado y es importante desarrollarla y desarrollar la destreza en diferentes personas dentro de un grupo mediúnico. Excelente. Sí, por eso es que lo traje, porque habemos muchos monitores que damos palos a ciegas. Y el palo a ciegas a veces pues no funciona o nos estamos dando palos nosotros mismos. Creemos estar haciendo algo bien y realmente no es lo efectivo que debería ser. Y don Pedro pues pasó el tiempo, analizó, estudió, recopiló información y lo estructuró de una manera muy bonita y efectiva. Sigue aquí diciendo don Pedro, si el sufrimiento es por expiación, como un efecto de la justicia, tarda más en desaparecer y requiere varias sesiones.
lo que mencionó Ivette hace un ratito. Y Víctor también lo mencionó. Requiere varias sesiones. Esto no es para hacer milagros en 20 minutos. No existe un milagro en 20 minutos, ni en una hora. Por ahí sigue hablando de eso mismo. Luego nos menciona los espíritus tranquilos. Sigue hablando sobre los espíritus aletargados, los espíritus que están en tiniebla, espíritus lúcidos, espíritus de ideas religiosas. Ese es interesante. Espíritus de ideas religiosas. Predominan en ellos ideas generadas por las creencias donde están atrapados. Dice atrapados, que son las de una religión. Sus conocimientos son a base de fe, que rechazan la necesidad de examen y consideran irreverente la simple duda. Y cuando hablamos de religión, no tan solo estamos hablando de las religiones judeo-cristianas. Pueden ser religiones de origen o de naturaleza africana, afrocaribeña. Pueden ser del oriente, pueden ser de donde sea, cualquier religión. El espíritu que viene y quiere prender fuego, hacer una hoguera. El espíritu que viene y pide ron para soplarlo. No es un espíritu católico, apostólico, romano. El espíritu que viene diciendo que hay que ponerle collares de ciertos colores a alguien y vincularlo con algún santo. ¿Verdad? Que cualquier religión, cualquier espíritu puede venir y ser comunicante de cualquier naturaleza religiosa. El tratamiento que don Pedro menciona o sugiere: nunca se ataquen las ideas y creencias en forma violenta. Nunca se ataquen. No se empiece por la cuestión religiosa, sino por la realidad del espíritu. Poco a poco, hágasele admitir que pueden ver, oír, sentir, trasladarse, comunicarse. Hábleseles del gran poder de Dios, de su sabiduría, su justicia y su bondad. Ya aquí don Pedro está partiendo de la premisa de que el espíritu comunicante cree en Dios. Y si lo que cree es en Olofi, que es el dios de los Yoruba. Pero estamos. De su sabiduría, su justicia y su bondad. Todo esto lo admitirán seguramente. Explíqueseles la supervivencia como una prueba de esa grandeza del gran ser. Y hábleseles de otros desencarnados que, parientes o amigos suyos, están cerca y dispuestos a explicarles muchas cosas que aún no entienden algunos espíritus. Insinúesele buscar esos parientes y amigos y conversar con ellos para comprobar que algunas cosas en el más allá no son exactamente como aquí las creemos
y las pensamos ideas. Por lo tanto, no me lo está esclareciendo, no me lo está convenciendo de nada. No me le está diciendo todo eso que tú estudiaste y practicaste en tu religión es mentira. No está haciendo eso. No está haciendo eso. Eso es muy interesante porque yo estuve en una reunión mediúnica en donde vino un sacerdote, el espíritu de un sacerdote, a dar una misa. Vino a dar una misa. Y dos mediums, otros dos mediums incorporaron dos feligreses que venían con él a escuchar la misa. Y allí se formó el pandemonium. Se formó un pandemonium. 3 espíritus incorporados, católicos, apostólicos, romanos, en una reunión mediúnica espírita. Miren qué choque. No fue nada fácil. A mí me tocó atender a uno de ellos y yo no sabía ni qué hacer, ni qué decirle. Porque no me puedo poner a discutir con alguien que sabe más de catolicismo que yo. No puedo decirle eso. No puedo ponerme a decirle, mire, todo la catequesis que te daban a ti en los domingos en la escuela de dominical, eso es mentira, eso es falso. No puedo decirle, lo que tú estudiaste de la Biblia, eso es ilusorio. Se me enjorqueta en el cuello si le digo algo así. Se pone violento. ¿Qué es enjorquetarse? Porque hay gente de México y de otros sitios que no sé si saben eso de enjorquetarse. ¿Lo podrías tú clarificar? Se me agarra del cuello. Así como sorprendida y no sé si se entendió lo de enjorquetarse. ¿Podrías clarificarlo? Me agarra del cuello. Y entonces se convierte en una reunión violenta. Pues no, tuvimos que bregar con la situación, y entonces poco a poco, fuimos separando los feligreses del sacerdote. Los feligreses se fueron, se elevaron, pero no fueron convencidos de nada. Ellos siguieron siendo católicos apostólicos romanos. El sacerdote seguía siendo católico apostólico romano. Él sí se preguntó que qué hacía en ese cuerpo y qué hacía allí y quién lo había llevado. Pero se lo llevaron los maestros y hasta ahí las clases. Pero no hubo tal esclarecimiento. Hubo choque anímico, pero no hubo esclarecimiento. Porque ellos tienen una fe y ellos vivieron con esa fe y murieron con esa fe. Y la siguen cargando. ¿Cómo usted en 20 minutos va a convencerlo de que eso que él aprendió no es lo correcto? No hay manera. Preguntas, dudas, comentarios. Sí, hay una pregunta. Adelante, por favor. Pregunta Ibis. Si estas ideas son dogmáticas, pueden ser fanáticas y podrían ser de cualquier tipo de idea y aún científico arcaica. Lo primero es que no son científicas. Esto es pura filosofía. Y yo de filosofía como tal, académica, ninguna, porque yo nunca estudié filosofía. Arcaico. No me parece, porque recientemente yo estuve en una reunión en donde un espíritu vino y dijo, yo tengo un dolor, quíteme este dolor que tengo aquí frente en mi pecho, quíteme esto, quíteme esto, quíteme esto. Yo ando con una persona
pero no dio más información porque cuando se le fue a preguntar se retiró, recurrió a la fuga. Luego, durante el resto de la reunión, se fue esclareciendo que el ser estaba apegado a una persona y habían estado juntos en unas batallas, y por lealtad, ese espíritu desencarnó en esa batalla, y por lealtad él todavía sigue pegado a ese superior. Y ese espíritu se le habló, aunque se fue, aunque se retiró y no dio mucha información, se le habla, se le orienta con amor, con respeto, con cariño. Se le da un mensaje para que él siga buscando ayuda, que busque su evolución, que busque los seres que amó, los familiares que él amó y que le hicieron feliz. Y en ese proceso, él llega a encontrar a su guía espiritual, que busque ese guía para que pueda seguir hacia adelante y se le alivie ese dolor que él todavía tiene y que carga, producto de esa desencarnación súbita que tuvo. Entonces se podría decir que ninguna idea que tenga un espíritu encarnado o desencarnado se puede evaluar como no válida, porque si lleva a un sentimiento y a una emoción, es válida para tratarla de una forma saludable y positiva, poniéndose en el lugar de ese ser. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Adelante, sí. O sea que no, la idea en realidad, aunque sea para mí arcaica o sea para mí no positiva, es respetable. O sea, es tu idea, hay que respetarla. Sí. Aunque no haya validez científica o no haya validez de acuerdo al concepto de uno, o que haya cambiado la idea, o que la idea no sea lo que yo piense, no importa qué idea sea, ese ser se respeta y se acepta como es. Yo tengo la idea de que cuando yo esté agonizando, yo voy a ver a mi mamá. Yo tengo esa idea. Y a lo mejor no viene ella, viene alguien y leyendo mi pensamiento me va a decir, para que estés tranquilo, tú vas a percibir el espíritu de tu mamá o a tu mamá presente. Porque a lo mejor mi mamá para ese momento ya está encarnada de nuevo o tiene otras funciones. Ella en esta encarnación fue mi madre, pero en otra encarnación fue la madre de otro, o la hija, o la esposa, o el esposo, o la tía, o el tío, o el primo. Pero para yo estar tranquilo, cuando desencarne, yo tengo en mente de que mi mamá me va a venir con los brazos a recibirme y me va a ayudar en ese tránsito. Cualquier energía saludable, inteligente, de luz, entre comillas, evolucionada, me va a hacer verla. Mira qué fácil. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar? Quiero comentar, Edgardo. Adelante. El
yo como persona que me involucro en el área terapéutica de personas, y voy a hablar encarnadas, uno puede recibir una persona y hay que respetar a las personas. Ese es un principio en el proceso terapéutico. Sí. Y yo, si una persona viene a ayudarme, a buscar ayuda, es porque tiene un problema. Algo le pasa que es un problema. Y aunque traiga unas ideas, están siendo problemáticas. Yo atendí a una persona que le había pedido a Dios que cuando muriera su madre se la llevara a ella también para entrar ambas al reino de Dios, ambas unidas y tomadas de la mano. Eso era lo que ella le pedía a Dios, que cuando su mamá, ella estaba tan ligada a su mamá en vida, pero cuando muere su mamá, ella no muere, ella se queda viva. Y entonces eso le crea una angustia tal y un coraje con Dios. Y era una persona que era miembro de una iglesia religiosa. Miembro de una iglesia religiosa y una feligres importante de esa iglesia. Y entró entonces en coraje con la iglesia y el ministro, porque era una iglesia evangélica, la votó y le dijo que no podía servir eso porque ¿qué había aprendido ella en la iglesia para pedirle a Dios que Dios tenía que llevárselas a las dos juntas para que ambas entraran de la mano al reino de Dios? Y eso a ella le creó un trauma tal que se peleó con el ministro. Y fue a distintas personas y le dijeron, ese es un caso para Víctor López, y me la mandaron a mí. Me la mandaron a mí para que yo la trabajara terapéuticamente. Así que yo tuve que bregar con ese caso. Yo lo acepto porque viene con una ayuda y tiene un problema traumático. Y tengo que trabajar con esa mujer para ver cómo ella puede salir de ese entrampamiento, que fue un entrampamiento que ella cayó por ideas equivocadas, basadas en su propia fe, que le dice que pídalen a Dios con fervosidad y con mucho amor y que Dios le puede conceder eso que piden. Pero que cuando se muere, pues no fue lo que ella pidió y entonces coge coraje con Dios. Una persona que era una ferviente religiosa de la iglesia evangélica. No voy a entrar en detalle porque estaría violando las leyes de confidencialidad de un paciente. Pero ese fue el caso que me enfrenté y tuve que trabajar varias sesiones terapéuticas para hablar, inclusive citándole versos bíblicos y ideas de otros puntos de vista para que pudiera ella salir del problema, porque ella vino y yo le ayudara a resolver el problema y me la mandaron otros psicólogos y otras personas que no habían podido manejar el asunto y entendieron que yo le podía ayudar. No quiero entrar más en ese detalle, pero para que ustedes vean que el proceso terapéutico que se da con una persona encarnada podría ser similar, y esto abona a la importancia del trabajo que tú trajiste hoy de Barbosa de la Torre, en términos de que el trabajo con un espíritu es un trabajo psicológico y que necesitamos tener unas herramientas para poder ayudar, porque es ayudar, es asistir, porque la persona realmente está en una trauma y eso que trae Ivy es importante. Yo tengo que respetar a esa persona si lo voy a ayudar. O es que nosotros los espiritistas, como terapeutas espirituales, y ahora voy a ponerme en ese sentido, no tenemos que actuar con el amor. Tenemos que actuar con el amor y desde el principio del amor. Y no podemos entonces rechazar esas ideas. Tiene que ser estableciendo lazos de amor, que yo tengo que hablar con esta persona, en este caso encarnada, pero que tiene a su madre desencarnada y que se fue y que cree que está ahora en los brazos de Dios y que ella está acá abandonada porque le había pedido que Dios que se las llevara juntas. Y eso es importante. Y quiero añadir una cosita, porque tú has traído un punto bien importante, el hecho de la conversación sobre estos temas. Joaquín Trincado tiene una biblioteca que se llama Filosofía Enciclopédica Universal. Así se llama, y son varios tomos. Y ahí todo lo que tiene son comunicaciones que fueron grabadas, psicografiadas en Buenos Aires, en la Cátedra Central de la AMQ. Y pueden servir de ayuda en esto que estamos haciendo para entrenamiento en las escuelas espíritas de la AMQ y en otras. Porque él era una persona un electricista famoso y una persona en el campo, y tenía equipos en su casa de transmisión electrónica, telégrafo, tenía grabadora, era un técnico avanzado en el campo de la electricidad. Hizo grabaciones, distinto a Kardec en una época, porque Kardec las costaban a mano.
él ya tenía grabadoras en su estudio en Argentina, Buenos Aires, e grababa esas comunicaciones. Y en los libros de esa filosofía enciclopédica universal, él escribía, reproducía las comunicaciones. Y cuando uno lee esas comunicaciones, pueden servir porque se da el proceso de diálogo para uno ver cómo manejar unos casos. Y uno, como bien tú dijiste, uno podría decir, ese fue apropiado, pero uno podría hacer esto, otro, y servir como ejercicio de entrenamiento en formar lo que decía Carmen, dialogadores o monitores, como le llamamos nosotros, yo le llamaría terapeutas espíritas. Tenemos que ser terapeutas espíritas. Nuestras escuelas tienen que ser terapeutas espíritas. Y no es para atender 7 o 10 espíritus en una sesión de mediodía. Es con tiempo adecuado para ver cuánto se pueden atender en profundidad, sabiendo que no le vamos a resolver el problema, pero que le vamos a dar una ayuda. Y este entrenamiento que tú has empezado hoy aquí debe ser parte, y estoy abogando para que sea parte de las escuelas espíritas, sean kardecistas, sean de la MQ, porque tienen los libros. Yo sé que los de Kardec no los hay, pero los de Trincado los hay, que él se ocupó de grabar toda esa información y que están durmiendo el sueño de los justos en las estantes de las bibliotecas, en las escuelas espíritas, y no los utilizan para este tipo de educación que estamos haciendo aquí, que es iluminadora. Porque si no nos convertimos en terapeutas espirituales, en estos casos muy poco adelantamos y seguimos repitiendo cosas y leyendo cuestiones huecas que no entendemos y las repetimos, pero que no las aplicamos en el proceso de ayuda a los demás. Ese sería mi consejo, y felicitarte por la contribución que has hecho hoy, por este trabajo y este análisis que se ha hecho en profundidad de un escrito de unas 7 o 8 o 10 o 11 páginas de Barbosa de la Torre, un ilustre espiritista venezolano. Gracias, Víctor. Como tú acabas de mencionar, tienen los libros de Trincado, pero ahora también tienen literatura de Barbosa de la Torre, que la pueden utilizar. Sí. Mira, Edgardo, ante la situación de que el tiempo ya se nos está acabando, sí. Hay una pregunta de Chayo. Adelante, y sí. del Pozo también levantó la mano. Perfecto. Por lo menos, sí, exacto. La pregunta de Chayo dice, regresando al tiempo de que ellos tengan de haber desencarnado, ¿el tiempo de ellos es el mismo que el de nosotros? Es una buena pregunta. No sé si tenemos tiempo para contestarla, pero es una buenísima pregunta, importante. Entiendo por la pregunta que si el tiempo espiritual es el mismo que de nosotros los encarnados. Sí, hermano, sí, porque anteriormente mencionó de que puede ser que hayan desencarnado, que tengan 100 años, 200 años de haber desencarnado. Okay. Eso me trajo a la pregunta. Perfecto. Hasta donde yo he leído, el espiritismo dice que ellos no tienen tiempo. Nosotros somos los que tenemos el reloj. Ellos no tienen reloj. Los espíritus no tienen reloj. Por eso es que ellos no descansan. No tienen que reposar. No tienen que sentarse porque se cansan. Nosotros sí. No tienen que estar pendientes de qué cosas de día y de noche. Y en muchas ocasiones nos tienen trabajando de día y de noche. Y somos nosotros que tenemos que tranquilizarlos, como hizo doña María Domingo Soler cuando tranquilizó a sus protectores diciéndoles, miren señores, yo tengo que trabajar, déjenme trabajar durante el día, yo les dedicaré la noche a ustedes. Porque ellos no sabían eso. Ellos no lo sabían. Eso le sucedió a doña María Domingo Soler y está en su libro Las Memorias de doña María. Próxima. Gracias. Iris del Pozo, adelante. Gracias. Bueno, no cabe duda que el procedimiento es un instructivo
muy cuidado. No sé en qué época lo escribió o en qué año lo escribió. Por ejemplo, yo sí creo que habría que, porque es un súper documento, a lo mejor se podría hasta actualizar, ¿no? Bueno, para estudio nuestro, no para modificar un documento ya hecho, ¿no? Y publicado, entiendo. Algo que me llamó la atención es que dice, bueno, y lo he escuchado también en algunos estudios en la EMECO o en algunos foros con espiritistas, esto de que todos los espíritus, bueno, al desencarnar, que al final de cuentas sabemos que la muerte no es el fin, es una transición hacia la luz, es lo que entendemos nosotros. Que todos pasan por una fase en el proceso de transición de perturbación. Creo que no es general, ¿no? Bueno, a menos que se hable de una pequeña perturbación, ¿no? Al dejar a la materia y pasar a un estado de liberación, el espíritu. Entonces, bueno, y la clasificación que hace también es muy interesante en el sentido de las soluciones que propone o el tratamiento, como le llama. Yo entiendo que hay guías y que hay ciertas reglas y autoridad espiritual que ejercen la ley espiritual. Y al parecer, como lo entendí yo, es que se quedan por mucho tiempo, años, siglos, en la perturbación y en la, es decir, sin un avance, sin una evolución, el propio espíritu, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, que pueda pasar tanto tiempo. Claro, todo obedece al nivel de conciencia, al nivel de amor, etcétera. Pero me quedó eso como una preocupación. No sé qué puedas comentar al respecto. Pero el periodo de turbación, de hecho, es una preocupación, pero lo único que podemos hacer es ser mejores seres humanos. Hoy ser mejor que ayer, mañana ser mejor que hoy. Cuando nos acostemos a dormir, pasar revista de qué hice, de lo que me puedo arrepentir o me debo arrepentir, para no repetirlo. Pasar revista de lo bueno que hice, las ayudas que di, para esas sí multiplicarlas. Y todos los días seremos mejor. Y ahí vamos evolucionando. Vamos subiendo peldaños. No es que me van a poner una sala, me voy a convertir en un ángel. Pero mi conciencia va a estar más despierta. Mi periespíritu, los que creemos en el periespíritu, estará más luminoso y tendrá menos laceraciones de vicios espirituales. Ese es mi único comentario. Ojalá mañana yo sea mejor que hoy. ¿Alguien más? Perdón. El libro Repertorio Experimental para la Mediunidad. ¿De qué año es, Edgardo? ¿De qué año? 86. Okay. Maracaibo, Venezuela, 86. 86. Que esa eso fue la era segunda, lo que Iris del Pozo preguntaba. La segunda edición. Segunda edición, Maracaibo, Venezuela, 1986. Gracias. Vale. ¿Lo puedes compartir en el chat después? Sí, le saco el escaneo. Una foto, sí. O una foto. Una foto a la carpeta. Perfecto, sí, lo hacemos.
De hecho, quiero decirle, Fina, perdóname, quiero decirle a Ivette que ese texto se envió, está en el chat de lo Ivette, tengo, yo lo tengo. así que tienen ustedes ese texto completo. Lo O tengo sea para, muy bien. para buscar el libro completo. ¿A Porque qué no más se, no tenemos? se ve la fecha. En el documento enviado por mail no se No ve se la ve. fecha. Es Gracias, verdad, Ricardo. es verdad. Carmen, tenemos a alguien más, creo que el tiempo se está acabando. Sí, Josefina estamos- hizo un comentario. ah, Adelante. Josefina, no sé si es una pregunta. Dice, los espíritus desencarnados siempre están en el ahora, en el presente. Para ellos, ese es el presente. Es su presente. Aunque estén 100 años atrás, pregunto yo. Ese es su presente. El espíritu que la esposa se le fue con otro hombre y que maltrataba a los hijos. Y cuando viene y comunica esa situación, y te voy a hacer la vida cuadrito porque tú te fuiste con otro y tú maltratabas a mis hijos y yo me iba a trabajar y tú me tratabas y abusabas de los niños y luego me abandonaste y me lo dejaste a mí. Él se quedó en ese tiempo. Él se quedó en ese tiempo y en ese espacio. Y ese es su presente. Ese es su presente. Ese es su presente. La que en vida fue su esposa, reencarnó. Son dos presentes distintos. Son dos presentes distintos. ¿Y qué es lo que le decimos? Mira a Abel, se parece a tu esposa. Mire ese cuerpo. Eso es lo que le decimos. Eso es lo que le decimos. Son dos presentes distintos. ¿Alguien más? no, yo creo que ya debemos ir terminando. Si hay alguna pregunta, pues se puede dejar para la próxima clase. Muy bien. Sí, porque Ivy nos escribió una pregunta, pero entiendo yo que ya son las 9:56. Y Víctor tiene que hacer un cierre. Exactamente, y Víctor va a cerrar. Así que continuamos la próxima clase de este tema. Así será. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya sido interesante. Gracias, Gracias, Edgardo. Edgardo. Gracias, Edgardo, por Buenas noches a todos.